Continúa en el uso de la palabra hasta por 10 minutos el diputado Pedro Muñoz. Buenos días de nuevo. Yo tengo en mis manos el oficio de FPP-DP-06-2012 del 2 de octubre del 2012, así como el oficio de FPP-568-2012, 3 de octubre del 2012. Estos documentos son la denuncia que hay, las bases de la denuncia que hace el Tribunal Supremo de Elecciones al Ministerio Público, donde se detalla con bastante claridad los hallazgos del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo primero que quiero decirle al Tribunal Supremo de Elecciones es que estoy muy satisfecho por el trabajo realizado, la acuciosidad, la meticulosidad. Verdaderamente me siento orgulloso de tener un Tribunal Supremo de Elecciones que haya hecho un trabajo tan detallado. Tengo preguntas específicas sobre el documento, sobre la tramitación y lo que pasó después, pero en términos generales lo primero que quiero dejar constando es que este documento es un documento muy valioso. Yo quiero saber si el Ministerio Público, una vez que ustedes enviaron este documento, fue debidamente remitido por una resolución, si el Ministerio Público se contactó con ustedes para hacer preguntas sobre lo aquí denunciado o sobre la prueba, que entiendo yo son 17 tomos. Quiero saber cuál fue la reacción del Poder Judicial y del Ministerio Público. Gracias, señor diputado, y gracias por sus consideraciones. Señor diputado, debo decirle que con funcionarios del Ministerio Público y específicamente con los fiscales que tuvieron a cargo el caso, con ellos sostuvimos reuniones, sobre todo para efectos de clarificar algunos temas de naturaleza técnica relacionado con la normativa electoral, la cual pues en alguna medida me parece que es un tanto, a ver, no soy abogado, digamos que no es de un conocimiento de una materia tan usual, y en ese sentido lo que sí ha habido es reuniones en las que se abordan temas de naturaleza técnica. ¿Sirvieron esas reuniones para analizar la prueba y los hallazgos? Ya no nos refiramos al tema de la legislación electoral, sino propiamente a los hallazgos y a la prueba. No recuerdo algo así, señor diputado. Al contrario, más bien asuntos generales, por ejemplo, manejo de certificados de sesión, cómo es que obtienen contenido los certificados de sesión, asuntos como de esa naturaleza, ¿verdad? Estamos hablando ya de asuntos de hace algunos años, incluso más recientemente, ¿por qué no? Igual consultas técnicas relacionadas con cómo debe entenderse lo correspondiente a estructura paralela, ¿verdad? Y asuntos de este tipo, repito, de naturaleza técnica. O sea, ellos no tenían preguntas sobre lo investigado, sobre los responsables, sobre la prueba que ustedes plantearon. Principalmente, señor diputado, repito, porque recordemos que el caso o la forma de pago en lo esencial es mediante certificados de sesión serie B, entonces por eso es que recuerdo con precisión estos asuntos relacionados específicamente con lo que tiene que ver con la forma en que se da contenido a los certificados de sesión, en qué consiste un certificado de sesión. A ver, asuntos que como, bueno, don Pedro, con usted que hemos podido trabajar, estar en un acompañamiento al Partido Unidad Social Cristiana en diferentes oportunidades, son temas que de repente tienen algunos tecnicismos que se hace necesario precisar. En lo que usted plantea, no recuerdo ninguna situación como esa. Gracias. Usted mencionó que el Partido Acción Ciudadana presentó la liquidación en junio del 2010. Esta denuncia es de octubre del 2012, es decir, pasaron poco más de 2 años entre la presentación de la liquidación y la denuncia. Yo quería saber
¿qué etapas se dieron entre junio del 2010 hasta octubre del 2012 para culminar con esta denuncia? Con mucho gusto, señor diputado. Sí, primero que todo, recordemos, la liquidación se presenta como bien lo señala usted, en junio del 2010. Si mal no recuerdo, se concluye el proceso de revisión en diciembre de ese mismo año, ya han transcurrido 6 meses. Posteriormente, si mal no recuerdo, en enero, se solicita a la Dirección General de Registro Electoral una resolución fundada, porque así lo requiere la legislación, para poder empezar una auditoría en el Partido Acción Ciudadana. Esta, digamos, la autorización que da la Dirección General de Registro Electoral al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos se concreta aproximadamente en marzo o abril del 2010. Perdón, 2011, sí, disculpe, gracias por la precisión. Y posteriormente, creo que la comunicación del inicio de la auditoría ante don Minor Sterling, creo que tiene lugar en agosto del 2011. Ya empezamos a tener las primeras entrevistas, perdón si mi memoria no me falla, igual de documentos que podríamos revisar y aportar con muchísimo gusto. Tiene lugar, si mal no recuerdo, en octubre del 2011. Y es donde ya empezamos a identificar situaciones, como lo he señalado, se da un proceso de entrevistas a través, en todas las provincias del país, 42 personas, más otros asuntos y análisis y acopio de información respecto de lo que estamos entonces encontrándonos en ese momento, y por supuesto también la preparación de un informe amplio y detallado como el que usted ha podido observar, y eso es lo que da lugar en general, ¿verdad?, a la presentación a la remisión al señor Héctor Fernández, ¿verdad?, con su condición de Director General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, el 2 de octubre del 2012, con la ampliación que tiene lugar al día siguiente. La auditoría se inicia después de resolución fundada. Mi pregunta es, ¿cuál es la base de esa resolución fundada para la auditoría? Señor diputado, ubiquémonos en un primer momento que cuando hablamos de la auditoría, incluso el documento lo podemos facilitar, refiere a una auditoría en una solicitud que se nos permita una auditoría a alrededor de 4 o 5 partidos políticos. Entre esos el Partido Acción Ciudadana. Aquí no tenemos todavía una situación que nos haya hecho presumir la existencia de irregularidades. Caso contrario, no hubiéramos tenido aprobación de gastos en el proceso de la revisión de las liquidaciones. Y es a partir de allí que sí empieza a tenerse, ¿verdad?, a desarrollarse en paralelo con una investigación, y ahora sí para ver si para descartar o corroborar si había habido alguna infracción específica sobre este caso en particular y sobre la cuenta de servicios especiales, que como le digo, ya en octubre del 2011 empezamos a tener noticia de una situación que ya ahora sí nos orienta de manera diferente, no a un asunto de clasificación o de eventual malentendimiento o asunto de control interno en relación con la cuenta de servicios especiales, sino con la presunción de la existencia de gastos simulados. Si ustedes hubieran encontrado antes de la auditoría, hubieran llegado a la conclusión a la que llegaron después de la auditoría, encontrarse gastos simulados, ¿ustedes hubieran aprobado o no hubieran aprobado esos gastos simulados? Y no solamente el gasto simulado, el reembolso correspondiente a ese gasto simulado. En general, señor diputado, cualquier situación cualquier situación en la que el gasto no se tenga por comprobado, como bien lo sería, por ejemplo, un gasto simulado, no podría ser objeto de aprobación. Tanto así
que incluso como parte de unas verificaciones de campo que se desarrollan, hay 30 millones de colones que también se rechazan, y me parece a mí, como lo señalé anteriormente, un paso al frente respecto de la metodología de trabajo en aquella oportunidad, ubiquémonos, contextualicemos hoy 2010, de lo que hacía la Contraloría General de la República en lustros anteriores.